En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Como la sierva sedienta busca las corrientes de agua, así mi alma suspira por ti, mi Dios. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo iré a contemplar el rostro de Dios? Las lágrimas son mi pan de día y de noche, mientras me preguntan sin cesar, ¿dónde está tu Dios? Al recordar el pasado me dejo llevar por la nostalgia. Como iba en medio de la multitud y la guiaba hacia la casa de Dios, entre cantos de alegría y alabanza en el júbilo de la fiesta. ¿Por qué te deprimes, alma mía? ¿Por qué te inquietas? Espera en Dios y volveré a darle gracias a Él, que es mi Salvador y mi Dios. Un abismo llama a otro abismo, con el estruendo de tus cataratas. Tus torrentes y tus olas pasaron sobre mí. ¿Por qué te deprimes, alma mía? ¿Por qué te inquietas? Espera en Dios y yo volveré a darle gracias a Él, que es mi Salvador y mi Dios. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu, Señor, y todo será recreado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con las luces del Espíritu Santo, danos el gustar de todos los rectos según el mismo Espíritu y gozar siempre de sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a comenzar con este encuentro, estos momentos que durante estos días vamos a tener por la mañana, en esta misma hora, para poder no aprender sobre la oración, sino aprender sobre el modo como Dios quiso ponernos delante de sí y poder establecer Él la amistad que está en su designio creador. Dios nos había pensado y nos había amado, haciéndonos a su imagen y semejanza como aquellos que seríamos capaces de entablar con Él una amistad, cosa que no pueden hacer las demás criaturas, ¿no? Y yo quisiera enmarcar todas estas charlas que vamos a tener, todos estos encuentros durante estos días, en este pasaje que les pido que si tienen la Biblia en mano lo busquen, capítulo 3 del libro del Génesis, que es el relato del pecado original, capítulo 3 del libro del Génesis, versículo 8, hasta el versículo 11. Dios había creado al hombre, lo había puesto en su paraíso. Dios le había confiado a Dios su obra y el hombre era quien tenía que alabar a Dios por su obra. El fin de todo es Dios, pero todas las cosas se encuentran en el corazón del hombre, ese puente para alcanzar su fin. El sentido de la creación estaba en que el hombre pudiera alabar a Dios por ello. Y Dios le regalaba al hombre poder descubrir en las cosas creadas la delicadeza de aquel que todo lo había hecho para servirle al hombre, todas estas cosas a su favor, y crearle su casa en la que el hombre debía celebrar la amistad de Dios, la cercanía de Dios. El pecado original había entrado, eso relata el capítulo 3, pero vamos a detenernos en este pasaje, que es en el que vamos a enmarcar todos estos encuentros sobre la oración. Dice así:
capítulo 3 del libro del Génesis, versículos del 8 al 11. Al oír la voz del Señor Dios que se paseaba por el jardín, a la hora en que sopla la brisa, se ocultaron de él entre los árboles del jardín. Pero el Señor Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás? Oí tus pasos por el jardín, respondió él, y tuve miedo, porque estaba desnudo, por eso me escondí. Él replicó: ¿y quién te dijo que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol que yo te prohibí? Palabra de Dios. Vamos a hacer una breve introducción tomando este pasaje, pero esta breve introducción es para todo el curso, para todo lo que vamos a ir dando durante estos encuentros. Tratar de hacernos, figurarnos esta escena. De pronto dice que Dios salió a pasear por el jardín a la hora que sopla la brisa, es la hora de la tarde, es la hora en la que, de alguna manera, los que se aman se encuentran después de las labores del día, ¿no? Y entonces era la hora de la intimidad. Lo que devela así el pasaje es que Dios había creado al hombre en una singular amistad con él, una intimidad con él. El hombre no era simplemente una criatura más, sino que era la criatura a la que todo estaba ordenado. Y el hombre a su vez estaba ordenado hacia Dios. Y esto para nosotros sirve de fundamento de la oración, porque uno podría preguntarse dónde comienza la oración. Sin necesidad de decir ya qué es la oración, podemos decir dónde comienza la oración. Y en esta escena en la que le vemos a Dios salir a buscar al hombre, a la hora en la que Él lo espera encontrar y en el lugar en el que Él lo espera encontrar, resulta que el hombre no está en la cita, en el lugar de la cita que Dios le había puesto, pero no por eso Dios deja de ir. Entonces, la oración comienza primero por el Dios que crea, ¿no? Entonces decimos, la oración comienza en Dios. Ya lo vamos a ver en el catecismo, porque eso está expresamente dicho en el catecismo. Pero quedándonos en este texto, es Dios el que toma la iniciativa de salir, a encontrarse con el hombre, a quien Él había hecho destinatario de la amistad que Dios ofrecía. Y Dios llega a aquella hora y el hombre no está donde debía estar. Y parece ser esta la suerte del hombre hasta el día de hoy. No siempre el hombre está donde Dios lo ha citado. La oración comienza con Dios, pero tiene como fin que Dios encuentre al hombre, ¿no? Mucho más que sea el hombre el que lo encuentre a Dios. Al menos el texto nos muestra esto. Es Dios el que sale, es Dios el que busca encontrarse con el hombre. Y esto es la oración. La oración nace de ese corazón de Dios que desea al hombre y le sale al encuentro. Lo hemos dicho de muchas maneras y muchas veces, que la originalidad del cristianismo está en esto. Para el cristianismo la oración no es un salir a agradar a Dios para que Dios calme su ira en contra nuestra, sino que la oración es dejarse encontrar por el Dios que salió a buscarlo. La revelación es eso. El cristianismo es la religión del Dios que busca al hombre, mucho más que la del hombre que busca a Dios. Y esto está desde este relato, así de sencillo. Dios salió a buscar al hombre. Pero ahí está la otra parte. Bueno, digamos entonces que la oración es el encuentro de Dios que busca y desea con el hombre que debe abrirse a ese Dios que le busca. Entonces la oración será un dejarse encontrar por Dios. Ir a la cita donde Dios lo espera, donde Dios le ha citado, ¿no? Pero también este texto nos permite descubrir la otra dimensión de la oración. Muchas veces los hombres nos preguntamos ¿y por qué pasan las cosas que pasan? ¿O por qué nos pasan las cosas que pasan? ¿O por qué a veces Dios parece no escucharnos o no respondernos?
Los hombres nos sentimos interpelados por las consecuencias de nuestras propias acciones. Uno podría decir, ¿por qué las hacemos si después las mismas consecuencias de lo que hacemos nos viene a provocar todas estas dudas, estas inquietudes, ¿no? Pero así es que el hombre, desde el comienzo, se esconde. Aquí se escondió entre los árboles del jardín. Dice allí en el versículo 8, si tienen abierta la Biblia, allí lo pueden ver. Versículo 8, la voz del Señor que se paseaba por el jardín, a la hora en que sopla la brisa, allí estaba Dios. Dice, al oír la voz del Señor, quiere decir que el Señor lo estuvo llamando. No solamente que Dios se paseaba, sino que ellos oyeron la voz de Dios. El hombre de muchas maneras la oye viendo la perfección de las criaturas, la oye en su conciencia, la oye en su palabra. Pero el hombre, dice, se ocultó entre los árboles. Y esta parece ser, por eso le decía, la suerte del hombre a lo largo de la historia, esconderse detrás de los árboles. Dios le dice, ¿dónde estás? Y aquí comienza todo, ¿no? ¿Dónde estás?, le pregunta Dios al hombre. Pero no se lo preguntó solo a Adán, se lo pregunta también al hombre de hoy, ¿dónde estás? Podríamos recordar aquel pasaje del Evangelio de Juan, en el capítulo 1, allí versículo 35 en adelante, cuando los discípulos de Juan van detrás de Jesús y de pronto Jesús se da vuelta y le dicen que buscan, que quieren. Y allí viene aquello de, maestro, ¿dónde vives? Y eso. Pero la pregunta de Jesús es casi la misma que hace Dios aquí al hombre. ¿Dónde estás? ¿Qué has hecho? ¿Qué estás buscando? Podríamos cambiarla si quisiéramos, pero el texto dice, ¿dónde estás? Dios le pregunta al hombre, Dios, quien todo lo podría ver y todo lo podría saber, le pregunta al hombre, ¿dónde estás? ¿Por qué? Porque el lugar donde está puesto el corazón es el lugar donde está lo que ama, ¿no? Entonces, cuando Dios le pregunta, ¿dónde estás?, le pregunta, ¿por qué has puesto tu corazón en otro amor? Podríamos decirlo así. Entonces Jesús se da vuelta y le pregunta también ahí a los discípulos que buscan, ¿dónde tienen puesto su deseo? Todo esto es el lenguaje de la oración, ¿no? ¿Dónde estás? ¿Qué buscas? ¿Qué deseas? Y esta es la pregunta que va a fundar nuestra oración. ¿Dónde estás? Porque es Dios el que está ocupado por encontrarnos, mucho más que lo que nosotros por encontrarlo a Dios. Entonces, este pasaje nos sirva para enmarcarnos en estos encuentros que vamos a tener. Dios me pregunta, ¿dónde estás? Y es la pregunta que quisiera que todos nos hiciéramos ahora escuchándola a Dios. ¿Y dónde estoy? Y preguntarme dónde estoy es decir, ¿dónde está mi corazón? ¿Dónde está lo que amo? Porque en lo que amo estará mi corazón. Lo que amo es lo que estaré deseando. ¿Qué estás deseando? ¿Qué es lo que anhela tu corazón? ¿Qué es lo que deseas para las personas que amas? ¿Deseas solo las cosas del mundo o lo deseas a Dios? Un padre, una madre, ¿qué desea para su hijo? ¿Solo bienes temporales o desea en verdad el cielo, Dios, la santidad? La pregunta es muy clara del Señor, ¿dónde estás? Y el hombre confiesa, oí tus pasos, tuve miedo y me escondí. ¿Y quién de alguna manera hizo que el hombre cayera en esto? Porque existe el enemigo del hombre, el enemigo de la naturaleza humana. Dios dice, ¿acaso comiste el árbol que te prohibí? ¿Acaso desobedeciste? Y es así, ¿no? La desobediencia hizo que el hombre, por su orgullo en esa desobediencia, se ocultara de Dios. Entonces vamos a quedarnos con estos elementos a partir de este texto que todo lo podemos hasta extraer y copiar en un apunte cuando hagamos este primer encuentro, los apuntes de este primer encuentro sobre dónde se inicia la oración. Porque es lo que nosotros tenemos que siempre recordar, dónde se inicia la oración. Porque el que inicia la oración nunca cesó lo que inició. El hombre puede dejarse a tiro de Dios o ponerse fuera de estar a tiro de Dios, ponerse fuera. Dios nunca lo va a abandonar, porque Dios nunca va a dejar lo que inició. Entonces,
La oración se inicia en el corazón de Dios que desea, crea al hombre para hacerlo destinatario de sí mismo, para entablar una amistad, y Dios que le pregunta al hombre, ¿dónde estás? Pero no solo se lo preguntó a Adán, sino que lo pregunta también al hombre de hoy, ¿dónde estás? Estos días en que tantas cosas parecen que turban mucho nuestro corazón, la pregunta es la misma, ¿dónde están? ¿Dónde tienes puesto tu corazón? ¿Qué estás haciendo estos días? No simplemente qué estás haciendo externamente. ¿Qué cosas ocupan tu corazón, te afligen, te inquietan? ¿Qué cosas te dan miedo? Entonces, saberme así, buscado por Dios, es importante en la oración, porque no voy a la oración porque yo lo busque primero, sino porque Él me busca a mí. Entonces, ¿dónde estás? Es la pregunta de Dios. Y el hombre está escondido. Esta es la otra parte, ¿no? Entre el Dios que busca y el hombre que se esconde está la voz de Dios, que llega al corazón del hombre. Porque el hombre oyó a Dios que le habló. ¿Dónde estás? Y el hombre responde, estoy escondido porque tuve miedo. ¿Cuántos miedos ahogan al hombre? ¿Cuántos miedos lo sumergen al hombre en sus escondites? Entonces, ¿qué es estar? Y aquí viene lo tercero, Dios que busca, el hombre que se esconde, pero que no deja de oír la voz de Dios, porque no puede ponerse tan lejos que la voz de Dios no le llegue. De alguna manera, por la creación, por su conciencia, por la bondad de sus hermanos, por la palabra de Dios que se le proclama. ¿Qué es esconderse detrás de los árboles del jardín? ¿No? ¿Cuáles serían hoy los árboles del jardín? Primero, está la realidad de la criatura. El hombre se esconde detrás de la criatura creyendo que ellas pueden ocultarlo de la mirada de Dios. El hombre, no pensando en Dios, cree que Dios no deja de existir o que ya Dios no se acuerda de él. Pero no es así. El hombre se esconde detrás de las ocupaciones temporales. ¿Cuáles son esos árboles del jardín? Sus ocupaciones temporales. ¿Son malas? No, en sí mismas no son malas. El tema es cuánto esas cosas yo las uso para querer olvidarlo a Dios o no quererlo tener presente. Esos árboles del jardín son nuestros afectos desordenados, en los que yo procuro mentirme o esconderme de los verdaderos afectos que yo necesito y deseo. El hombre muchas veces sufre porque se miente. Cree que en un afecto temporal, y no pocas veces desordenado, cree tener lo que llene su corazón. Y no. Ningún afecto humano completa al hombre. Cuando Dios crea a Adán y Eva, y los crea el uno al otro para hacer una ayuda conveniente, no es porque Adán completaría a Eva y Eva completaría a Adán. La ayuda conveniente que Dios crea al crear al varón y a la mujer es porque el otro será una ayuda conveniente para buscarlo a Dios y dejarse encontrar por Él. No es porque Adán va a completar a Eva ni Eva va a completar a Adán. Entonces aquí encontramos como tres elementos. Dios que toma la iniciativa, Dios busca al hombre, ¿dónde estás? El hombre que se esconde. Todos nosotros tenemos la realidad del pecado que marca nuestra naturaleza y nuestra historia. ¿Sí? El pecado original ha dejado sus consecuencias en nosotros aún después del bautismo. O sea, le queremos a las criaturas hacer mentir y que ellas nos den lo que no pueden darnos. Y ahí viene el tercer elemento, el esconderse detrás de las criaturas. El pedirle a las criaturas lo que no tienen para darme. El querer olvidarlo a Dios. El hombre que quiere vivir olvidado de Dios no puede hacer que Dios lo olvide a él. Su conciencia tarde o temprano le hará saber, le hará conocer, tarde o temprano, ¿no? Entonces, eso será para que el hombre también pueda, ante esta realidad de poderse querer esconder, Dios siempre le hace saber que Dios no lo olvida. Por eso vamos a quedarnos con los tres elementos en este texto, que sería como nuestra introducción. Y ahora vamos a entrar un poquito en considerar esto, cómo nos lo presenta el catecismo.
Si tienen el catecismo a mano, que les pido que lo tengan, vamos a entrar en la cuarta parte, que es la parte de la oración, que nos ayuda un poquito a profundizar no solo en esto, sino en todo lo que queremos hablar nosotros sobre la oración. Entonces vamos a notar en el primer punto que la oración nace de Dios. Este sería como el encuentro de hoy. La oración nace de Dios. Entonces, anotar como tres elementos. Dios busca al hombre. ¿Dónde estás? El otro extremo, el hombre que se esconde por el pecado detrás de las criaturas, queriéndole olvidar a Dios, pretendiendo esconderse de Él, por lo tanto huyendo de la oración, de la intimidad con Dios. Y el tercer elemento es que el papel que juegan las criaturas. Dios le había confiado al hombre la creación para que le sirvieran para alabar y glorificar a Dios. Y sin embargo, el engaño del tentador, del demonio, del enemigo, es hacerle creer al hombre que cuando usa las criaturas de otra manera para servirse a sí mismo y no para servir a Dios, allí el hombre se esconde. ¿Por qué? Porque no busca su gozo y su felicidad en Dios, sino que lo busca en las criaturas. Entonces la oración no es para el cristiano momentos del día. La oración es el modo de relación. Vivimos porque respiramos, porque comemos, porque sostenemos nuestro cuerpo de esa manera. El alma vive también por la oración. Pero no porque toma momentos de oración, sino porque vive una relación de amistad con Dios. Todo al hombre le sirve para la oración. ¿Por qué hay que aprender cosas de la oración? ¿Por qué? Porque nuestra inteligencia quedó oscurecida por el pecado original, nuestra voluntad debilitada, nuestros afectos desordenados. Fácilmente podemos ser engañados. Entonces necesitamos aprender para estar advertidos del modo como el enemigo, el demonio, nos engaña. Usa un lenguaje muy nuestro para hacernos creer lo que en verdad no deberíamos creer y en lo que no deberíamos confiar. Entonces, el demonio juega su papel en esto, queriendo estropear la obra de esto, que es la amistad del hombre con Dios, de Dios con el hombre. Vamos a entrar en la cuarta parte de la oración, del catecismo, a partir del número 2559, donde vamos a tomar algunos conceptos para poder profundizar esto primero, pero para que podamos estudiarlo, tomarnos este día y leer estos puntos. 2559 responde el catecismo a la pregunta ¿qué es la oración? 2559 al 2565. Y entonces pone la definición San Juan Damasceno o Santa Teresita, pero vamos a tomar de ese punto, ustedes lo leerán solos, donde pone la base de la oración. O sea, ¿cuál es el fundamento de la oración? ¿Sobre qué se debe sostener? Y dice que la humildad es la base de la oración. Y vamos a tratar de explicar esto porque esto nos da mucha luz. ¿En qué medida o de qué modo la humildad es la base de la oración? Primero, vamos a tomar lo que dice aquí el catecismo, citando a San Agustín, porque el hombre va a la oración a mendigarle a Dios el don de la oración. Esto es lo primero. Yo voy a la oración porque no sé rezar, y no al revés. Yo me dejo encontrar por Dios porque si no yo me extravío. O porque estoy extraviado. Lo mismo, ¿no? Entonces, ¿en qué medida la humildad es la base de la oración? En que yo voy a la oración porque sé que no sé rezar. Porque le mendigo a Dios el don de la oración. Nadie puede decir no rezo porque no sé. No, rezá porque no sabes. Quien cree que ya sabe orar, va a la oración con sus medidas, con sus cálculos y con sus tallas, digamos, ¿no? Con sus fórmulas. Si yo creo que la oración son los rezos que digo, me he puesto del otro lado. Que yo con mis palabras lo manejo a Dios. Puedo hacer oraciones y hacer todas las plegarias que quiero, pero no son mis palabras las que hacen eficaz la oración, sino el Espíritu Santo, que es el que en mi oración quiere suscitar
el modo de relación con Dios, que es una relación de amor, no de cumplimiento. Entonces, primero, la humildad es la base de la oración. Así tenemos que escribirlo, así lo dice San Agustín. ¿Por qué? Porque voy a la oración a mendigar el don de la oración. Y aquí viene el segundo punto, que ya no está en el catecismo, pero a nosotros nos viene bien, con lo que viene en los puntos siguientes del catecismo, aunque no esté expresado así. ¿Sí? Yo voy a la oración no porque tenga la certeza de amar a Dios, sino porque tengo la certeza de que Dios me ama a mí. Entonces esa también es parte de la humildad, porque la humildad es vivir en la verdad, y la verdad es que Dios me ama y yo no lo amo. O no lo amo lo suficiente. Como veíamos en el texto del de Génesis, muchas veces Dios me encuentra escondido, como Adán y Eva, ¿no? Cuando escucho la verdad, me defiendo de ella queriéndome justificar muchas veces. ¿Cuántos, por no querer salir del escondite, de estar en el placer de las cosas, se excusan o hasta acusan a Dios? ¿Cuántos se justifican de esa manera? Dios no es Dios, Dios en la iglesia no se manifiesta, Dios tiene que cambiar, el evangelio no es tan cierto, y así, ¿no? Entonces, la segunda verdad que aquí tenemos que transcribir al hablar de la humildad es que yo, ir a la oración no es porque yo crea amarle a Dios, sino porque yo sé que Dios me ama a mí. Y esa es una certeza. Y esa certeza es muy importante. Vamos a poner un ejemplo de la liturgia, porque para nosotros la gran oración es la liturgia, la Santa Misa. La liturgia, particularmente la Eucaristía, no es oración individual, sino que es oración en todo caso al individuo que es Iglesia, Cristo y sus miembros, que es el cuerpo místico. Entonces la liturgia es la oración de la Iglesia, Cristo y su cuerpo místico. Cada vez que nosotros vamos a celebrar la misa, presidida por un ministro ordenado, con presencia o no de fieles, estos días que uno celebra sin los fieles, esto no quiere decir que la Iglesia no está presente. Cuando preside el sacerdote del ministro ordenado, toda la Iglesia se hace presente alrededor del altar, ¿no? Pero la Eucaristía es también un ejemplo de esto. Cuando el ministro ordenado inicia la celebración con toda la Iglesia, ¿qué hace la Iglesia? Se pone de alguna manera así como un cáliz que recibe lo que del cielo desciende, porque la liturgia es nosotros disponemos y el cielo desciende. Todos, ministros y fieles, todos celebramos de cara a Cristo. El sacerdote no celebra de cara a los fieles, sino que de cara a Cristo, ¿sí? Todos miramos hacia el cielo. La liturgia es el descenso del cielo, podríamos decirlo así. Nosotros nos disponemos para que acontezca en el tiempo lo que acontece en la Pascua Eterna. Cuando al final de los tiempos se escuchen las trompetas que marquen el fin de la Pascua, como era en el templo judío, cuando acababa la celebración de la Pascua, que el sumo sacerdote salía del Santo de los Santos, cuando sonaran las trompetas, indicaban el fin. Cuando suenen las trompetas y San Pablo al final, terminará esta Pascua bajo el sacramento. Sucederá lo definitivo, ya no estaremos bajo la gracia, bajo la economía de los sacramentos, sino la economía de la realidad dada en la gloria. Pero mientras estamos acá, nosotros también de alguna manera le mendigamos a Dios esto. Con humildad disponemos lo nuestro. El ministro no es digno de lo que va a realizar, sino que la gracia lo prepara para eso. El ministro y los fieles, la iglesia peregrina, se une a la iglesia triunfante. La Pascua acontece en el tiempo, pero nosotros nos acercamos con humildad. Por eso siempre lo primero para el sacrificio es el acto penitencial. ¿Por qué? Pedimos la gracia de la purificación de nuestros corazones para poder participar del sacrificio que no merecemos, pero nosotros lo recibimos y entonces nos hacemos parte de él. Acontece en el tiempo lo que está aconteciendo en el cielo. Entonces, primero, esto de la humildad como base es que vamos a mendigar la oración. Segundo, nosotros vamos porque no porque creamos en nuestro amor por Él, sino en su amor por nosotros, ¿sí? Y tercero,
que aquí también viene también lo más bello de esto, es que si yo voy a la oración, le creo a Dios y confío en su deseo por mí. O sea, yo voy a la oración porque sé que Dios desea que yo lo desee. Él quiere que yo lo quiera. Él tiene un agua que mi sed necesita, pero Él tiene sed de darme el agua. Por eso ahí en el número 2560 y 2561 aparece expresado claramente. Entonces cuando tomemos el apunte del catecismo lo transcribimos. ¿Sí? Bendigamos la oración, creemos más en el amor de Dios que en nuestro amor. Y tercero, que al ir a rezar yo confieso que Dios me desea. Yo le creo a Dios. ¿Y qué quiere decir que le creo a Dios? Recordemos el Evangelio de la Samaritana, Juan 4, Juan 7 y Juan 19. En estos 3 capítulos aparece lo del agua viva. Dame de beber, le dice Jesús a la Samaritana, y si conocieras quién es el que te lo pide, tú le pedirías, y Él te daría agua viva. Juan 7, vengan y beban los que quieran. Yo les daré agua viva y brotarán de sus senos manantiales hasta la vida eterna. Juan 19, tengo sed. Jesús tenía sed de dar su espíritu. Entonces, con esto nos introducimos en ese ¿qué es la oración? Que nos pone el catecismo. Podríamos dar una definición clásica, la que ustedes tienen allí en el catecismo, pero vamos nosotros más bien a describirlo. ¿Por qué? Porque al definirlo podemos correr el riesgo de otra vez someternos a los cálculos nuestros. ¿Qué es la oración? Será tu santidad de vida. Cada uno podría definir la oración como su amistad con Dios. ¿Qué tanto será su oración? Cuanto sea su amistad con Dios, cuanto haya dejado que Dios lo encontrara. ¿Sí? ¿Quién puede explicar lo que es la oración? Aquel que tenga en verdad con Dios una amistad, una relación. Entonces, vamos a tomar 2 puntos más que aquí aparecen en este que es la oración. ¿Por qué no se la describe? Estas 3 cosas hacen a la base de la oración, que es la humildad. Pero ahora vamos a describirla un poco más, porque el catecismo nos lo permite. Dice la oración como una alianza. Esta categoría, que es muy querida para la Sagrada Escritura, Dios quiso de alguna manera describir su revelación como una alianza. Pero la oración, que aquí el catecismo la señala como una alianza, en el número 2562, seguimos allí en esos puntos del catecismo, dice el catecismo, es el corazón el que ora. Nosotros estamos acostumbrados a hablar del corazón como un concepto muy, podríamos decir así, occidental. Pero el catecismo también recoge una tradición oriental. O sea, la iglesia tiene como 2 pulmones. Así lo ha descrito la iglesia, los papas lo han señalado así. Hay 2 pulmones, oriente y occidente. La iglesia vive de y hay una tradición rica espiritual occidental y una tradición rica occidental, ¿no? Y el concepto de corazón, si nosotros nos lo quedamos solamente en su categoría occidental, vamos a descubrir el corazón como la sede de los afectos. Cuando se dibuja un corazón, habitualmente se dice, aquí se está dibujando el amor, ¿no? Se pone un corazón partido, parece un corazón herido. ¿Sí? El corazón traspasado por una espada o por una lanza es un corazón herido. Pero se habla desde los afectos. ¿Sí? Pero en el Oriente no es absolutamente así. El corazón sigue revelando la realidad del amor. Pero aquí hay algo mucho más. El corazón, y esto lo tomamos más desde el Oriente, pero la Iglesia lo asume, por lo tanto es de la Iglesia, es que el corazón es el lugar desde donde uno elige. Es el lugar de la libertad. Por eso no hay que temerle a los afectos, como no hay que tenerle miedo a la norma, a la ley,
¿sí? El hombre actúa todo él en cada una de sus elecciones, de sus opciones. Entonces la oración como alianza, dice el catecismo. ¿Desde dónde viene la oración del hombre? ¿Desde dónde el hombre responde a la sed de Dios, al deseo de Dios? Desde el corazón. Pero no hay que reducirlo a los afectos, pero no hay que excluirlos. El catecismo dice expresamente, es el corazón el que ora. ¿Qué quiere decir eso? Que el hombre ora desde su respuesta libre. Por lo tanto, la oración no es un mero relato de cosas, es también eso. Yo puedo contarle a Dios lo que me pasa, pedirle lo que necesito, pero no es solo eso. Es mucho más que eso. El corazón, y esto ya es un concepto bíblico, es el lugar donde yo habito, desde donde yo decido lo que quiero ser. Entonces, la oración cristiana se convierte en ese ámbito de alianza donde Dios da todo y donde el hombre lo da todo. San Ignacio de Loyola lo dice así, en Contemplación para alcanzar amor, dice, es propio del amor darlo todo el amado al amante y el amante al amado. Y el amor ha de ponerse más en las obras que en las palabras. Así explica San Ignacio de Loyola cuando habla del amor y de la acción de gracias, de la gratitud, que corresponde al no olvido de las gracias recibidas de parte del hombre de lo que ha recibido de Dios, ¿no? La gratitud por el no olvido y la gratitud por los bienes recibidos de Dios. Pero dice San Ignacio que no ha de darse menos que lo que recibió. Y lo mismo San Juan de la Cruz, que dice que Dios ama al hombre no menos que a sí mismo. O sea, Dios ama al hombre con todo su corazón y con todas sus fuerzas. Por eso Dios le pide al hombre, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Entonces, la oración no es una cuestión de las palabras, sino es una cuestión del corazón. El hombre responde con su libertad. Por eso aquí nosotros decimos claramente otro principio, que en verdad él ora el que ama, el que corresponde con su vida al amor de Dios. No hay otro modo de orar. Si yo no amo a Dios, no oro. Por más que diga muchas palabras y aun cuando vaya a misa. Ora la iglesia, sí, pero si mi corazón está lejos de Dios, Dios muchas veces va a condenar eso en la Sagrada Escritura. Si tu corazón no está puesto en mí, tu sacrificio, ¿qué sentido tiene? ¿No? Entonces, el que ora es el corazón que ama, no solamente el corazón que habla. Si habla desde el amor, a veces calla desde el amor, porque a veces en la oración hay silencios. No es que siempre sentimos gusto de orar o ganas de hablar. No. ¿Cómo hace una mamá con 4 o 5 hijos para orar si no puede sentarse a orar? Porque ama a sus hijos con el amor de Dios. Y encuentra en eso la oportunidad para dejarse encontrar por Dios, que con su gracia sostiene su amor. Y con plegarias simples, con invocación del nombre de Jesús, poniendo el pensamiento en Dios, dominando sus pasiones, sus reacciones, va correspondiendo al amor de Dios. Entonces, el amor, la oración es una alianza, ¿no? Acá lo dice el catecismo, la alianza se establece por un pacto mutuo, una paga mutua, digamos así, que está motivada por el mismo amor. Dios al hombre y el hombre a Dios. Pero en el hombre esa alianza es más un dejarse tomar por Dios que lo que puede darle a Dios. Entonces, la oración cristiana es esta relación de alianza con Dios, y recuerda aquí que brota del Espíritu Santo, que nosotros en el bautismo hemos recibido. Seríamos incapaces de corresponder a tanto bien o corresponder con todo nuestro amor al amor de Dios si no tuviéramos el Espíritu Santo. Esta oración como alianza. O sea, no existe un espacio de mi vida, ni un tiempo de mi vida que no pueda hacer oración. ¿Por qué? Porque el corazón siempre tendrá que estar respondiendo a un amor. Eso es la clave de la oración. A veces es no sentir nada y no decir nada. A veces es caminar por cañadas oscuras, como dice el Salmo 22, conducido solo por la certeza de que Dios me ama y que Dios existe y que Dios todo lo puede, y por eso espero en Él. Entonces, la oración como alianza es esto. No corresponde darle a Dios algo, corresponde darlo todo. En todo caso, corresponde dejarle a Dios tomar todo, porque yo no sabría dárselo. Y el otro concepto que nos ayuda a explicar como comunión. ¿Sí?
2565, estamos siempre en el mismo punto. ¿Qué quiere decir? Que la oración es comunión. Vamos a dirigirnos a la Eucaristía, ¿no? ¿A qué llamamos comunión en la Santa Misa? Al momento de comulgar. ¿Y qué hacemos cuando comulgamos? Cuando hacemos la procesión, después de que el pan se ha convertido en el cuerpo de Cristo y el vino en su sangre, el momento culminante de la Eucaristía no es la consagración, sino la comunión. Cristo no se consagra para ser adorado, sino para ser comulgado. Después sí, para que en espíritu y en verdad lo adoremos, pero se consagra para que lo comulguemos. Entonces viene el momento de la comunión. ¿Qué podríamos usarlo para entender aquí lo de la oración? Cuando el sacerdote le muestra la forma consagrada al fiel, le dice, cuerpo y sangre de Cristo, y la respuesta es muy simple, es amén. El amén del comulgante es el amén a esta comunión. No es el amén solamente a que en el pan está Cristo, en el vino está Cristo, sino a las consecuencias de comulgar con el pan y el vino, con el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Sí? O sea, no soy yo el que recibe a Dios, sino Dios quien me recibe a mí. Él es más grande que yo. Cuando uno toma un mate o come una galletita, el mate o la galletita se transforma en mi naturaleza. Cuando yo comulgo y digo amén y comulgo, soy yo el que me transforma en Cristo. Cristo me recibe a mí. Entro en comunión con Dios. Es Dios el que me recibe. Yo lo comulgo, pero Él me recibe. Entonces, es este comulgar, es este modo de querer vivir, dejándome siempre recibir por el Señor y viviendo en esa intimidad. Entonces la comunión, la oración como comunión, es este vivir con los mismos sentimientos de Cristo, con los mismos pensamientos de Cristo, eligiendo lo que elegiría Cristo en nuestro lugar. En la vida espiritual decimos también la inhabitación divina. Dios nos habita por la gracia, el Padre nos habita, el Espíritu nos habita y el Hijo nos habita. Por la gracia de Dios. El pecado mortal es esto. El pecado mortal en el fondo sería no ser. Es esconderme detrás de las criaturas, lo que hicieron Adán y Eva, y es no querer que Dios me encuentre. Y es como crearme un escondite ficticio donde creo que Dios no me ve, Dios no me escucha, a Dios no le interesa lo que hago lo que quiero y no tendré consecuencias. Pero no es así. ¿Por qué? Porque la historia de las personas, cada uno podría mirarlo en su propia historia, mis decisiones tienen consecuencias. Y aun cuando yo me esconda en lo más recóndito del mar o del bosque, allí está Dios. Salmo 138, aunque me escondiera en el abismo, allí te encontraría. Salmo 138. Entonces, la oración como alianza tiene que ver esto, ¿no? Con ese amén al amor de Dios en el que yo quiero vivir. O sea, la dimensión de la oración es la dimensión del amor de Dios. Por eso es orante el que vive del amor que comulga. Vive de ese amor que lo ha creado y lo ha redimido. Que lo crea y lo redime, podríamos decir nosotros. Entonces, esto es lo que hoy vamos a tomar. Y quisiera que termináramos con una pequeña lectura espiritual para estos últimos 10 minutos, después de haber escuchado estas cosas, poder ahora, cada uno tomará los apuntes, los textos bíblicos que dijimos, el tomar del catecismo, que si no lo tienen pueden buscarlo en internet, está allí completito el catecismo, pueden buscar esos pasajes, esos números y extraerlos, resumirlos. Vamos a tomar todos los días el catecismo, por eso es muy bueno que lo tengan a mano junto con la Biblia. Vamos a hacer esta lectura espiritual, para lo cual le pido que tengan paciencia. Son 2 hojitas de estas. Un escritor al final de su vida, no al final de su vida, pero ya uno diría después de la mitad de su vida, cruzando los 50, mira para atrás, tiene una enfermedad, todos tenemos una enfermedad mortal, eso es importante que lo sepamos, todos nos vamos a morir, el pecado original ha dejado en nosotros
una enfermedad mortal. Todos moriremos, ¿sí? O sea, todos estamos en esta condición de mortales, de enfermos por esto. Por más que tengamos una gran salud física, pero no tenemos que olvidar que un día moriremos. Pero lo más duro es que el alma esté en la enfermedad mortal, que es el pecado, ¿no? Pero este hombre al final de su vida, o ya habiendo hecho un camino en su vida, en su relación con Dios, escribe esto. Carta a Dios, y comienza con un gracias. Y esta carta de alguna manera describe lo que es una historia de amistad, una oración, la vida de oración. Y vamos a ir como dejándonos llevar por esta lectura espiritual con lo que vamos a terminar este primer encuentro, ¿sí? Para que también todo lo que hemos escuchado quede resonando en nuestro corazón. Gracias. Con esta palabra podría concluir esta carta. Dios mío, amor mío, porque eso es todo lo que tengo que decirte. Gracias, gracias. Si desde la altura de mis 55 años vuelvo mi vista atrás, ¿qué encuentro sino la interminable cordillera de tu amor? No hay rincón en mi historia en el que no fulgiera tu misericordia sobre mí. No ha existido una hora en que no haya experimentado tu presencia amorosa y paternal acariciando mi alma. Ayer mismo recibía la carta de una amiga que acababa de enterarse de mis problemas de salud y me escribe furiosa. Una gran carga de rabia invade todo mi ser y me rebelo una vez y otra vez contra ese Dios que permite que personas como tú sufran. Pobrecilla, su cariño no le deja ver la verdad, porque aparte de que yo no soy más importante que nadie, toda mi vida es testimonio de dos cosas. En mis 50 años he sufrido no pocas veces de manos de los hombres. De ellos he recibido arañazos y desagradecimientos, soledad e incomprensiones. Pero de ti nada he recibido sino una interminable siembra de gestos de cariño. Mi última enfermedad es uno de ellos. Me diste primero el ser, esta maravilla de ser hombre, el gozo de respirar la belleza del mundo. El de encontrarme a gusto en la familia humana, el de saber que a fin de cuentas, si pongo en una balanza todos esos arañazos y zancadillas recibidos, serán siempre muchísimo menores que el gran amor que esos mismos hombres pusieron en el otro platillo de la balanza de mi vida. ¿He sido acaso un hombre afortunado y fuera de lo normal? Probablemente. Pero ¿en nombre de qué podría yo ahora fingirme un mártir de la condición humana si sé que en definitiva he tenido más ayudas y comprensión que dificultades? Y además, tú acompañaste el don de ser con él de la fe. En mi infancia yo palpé tu presencia a todas horas. Para mí, tu imagen fue la de un Dios sencillo. Jamás me aterrorizaron con tu nombre y me sembraron en el alma esa fabulosa capacidad, la de saberme amado, la de sentirme amado, la de experimentar tu presencia cotidiana en el correr de las horas. Hay entre los hombres, lo sé, quienes maldicen el día de su nacimiento, quienes te gritan que ellos no pidieron nacer. Tampoco yo lo pedí, porque antes no existía. Pero de haber sabido lo que sería mi vida, ¿con qué gritos te habría implorado la existencia? Y esta, precisamente, que de hecho me diste. Supongo que fue absolutamente decisivo el nacer en la familia que tú me elegiste. Hoy daría todo cuanto después he conseguido solo por tener los padres y hermanos que tuve. Todos fueron testigos vivos de la presencia de tu amor. En ellos aprendí que fácilmente quién eras y cómo eres. Desde entonces, amarte y amar por tanto a todos y a todo, me empezó a resultar cuesta abajo. Lo absurdo habría sido no quererte. Lo difícil habría sido vivir en la amargura. La felicidad, la fe, la confianza en la vida fueron para mí como el plato de natillas que mamá pondría infalliblemente a la hora de comer. Algo que venía con toda seguridad y que si no venía era simplemente porque aquel día estaban más caros los huevos, no porque hubiera escaseado el amor. Entonces aprendí también que el dolor era parte del juego, no una maldición, sino algo que entraba en el sueldo de vivir, algo que en todo caso siempre sería insuficiente para quitarnos la alegría.
Gracias a todo ello ahora siento un poco de vergüenza al decirlo. Ni el dolor me duele, ni la amargura me amarga. No porque yo sea un valiente, sino sencillamente porque al haber aprendido desde niño a contemplar ante todo las zonas positivas de la vida y al haber asumido con normalidad las negras, resulta que cuando éstas llegan ya no son negras, sino solo un tanto grises. Otro amigo me escribe en estos días que podré soportar la diálisis chapuzándome en Dios. Y a mí eso me parece un poco excesivo y melodramático, porque o no es para tanto o es que de pequeño me chapuzaron ya en la presencia normal de Dios, y en ti me siento siempre como acorazado contra el sufrimiento, o tal vez es que el verdadero dolor aún no ha llegado. A veces pienso que he tenido demasiado buena suerte. Los santos te ofrecían cosas grandes. Yo nunca he tenido nada serio que ofrecerte. Me temo que a la hora de mi muerte voy a tener la misma impresión que en ese momento tuvo mi madre, la de morirme con las manos vacías, porque nunca me enviaste nada realmente cuesta arriba para poder ofrecértelo. Ni siquiera la soledad, ni siquiera esos descensos a la nada con que tú regalas a veces a los que verdaderamente fueron tuyos. Lo siento, pero ¿qué hago yo si a mí no me has abandonado nunca? A veces me avergüenzo pensando que me moriré sin haber estado nunca a tu lado en el huerto de los olivos, sin haber tenido yo mi agonía de Getsemaní. Pero es que tú, no sé por qué, jamás me sacaste del Domingo de Ramos. Incluso alguna vez en mis sueños heroicos he pensado que me habría gustado tener yo también una buena crisis de fe para demostrarte a ti y a mí mismo que lo tengo, que la tengo. Dicen que la auténtica fe se prueba en el crisol, y yo no he conocido otro crisol que el de tus manos siempre acariciantes. Y no es claro que yo haya sido mejor que los demás. El pecado ha puesto su guarida en mí y tú y yo sabemos hasta qué profundidades. Pero la verdad es que ni siquiera en las horas de la quemadura he podido experimentar plenamente la llama negra del mal de tanta luz como tú mantenías a mi lado. He seguido siendo tuyo. Y hasta me parece que tu amor era tanto más tierno cuanto más niñerías hacía yo. También me gustaría presumir ante ti de persecuciones y dificultades, pero tú sabes que aún en lo humano me rodeó siempre más gente estupenda que traidora y que recibí por cada incomprensión 10 sonrisas. Que tuve la fortuna de que el mal nunca me hiciera daño y sobre todo que no me dejara amargura dentro. Que incluso de aquellos a que siempre ganas de ser mejor y hasta misteriosas amistades. Luego me diste el asombro de mi vocación. Ser cura es imposible, tú lo sabes. Pero también maravilloso, yo lo sé. Hoy no tengo, es cierto, el entusiasmo de enamorado de los primeros días, pero por fortuna no me ha acostumbrado aún a decir misa y aún tiemblo cada vez que confieso. Y sé aún lo que es el gozo soberano de poder ayudar a la gente, siempre más de lo que yo personalmente sabría, y el de poder anunciarles tu nombre. Aún lloro, ¿sabes?, leyendo la parábola del hijo pródigo. Aún gracias a ti no puedo decir sin conmoverme esa parte del credo que habla de tu pasión y de tu muerte. Porque naturalmente el mayor de tus dones fue tu Hijo Jesús. Si yo hubiera sido el más desgraciado de los hombres, si las desgracias me hubieran perseguido por todos los rincones de mi vida, sé que me habría bastado recordar a Jesús para superarlas. Nosotros me reconcilia con todos nuestros fracasos y vacíos. ¿Cómo se puede estar triste sabiendo que este planeta ha sido pisado por tus pies? ¿Para qué quiero más ternuras que la de pensar en el rostro de María? He sido feliz, claro. ¿Cómo iba a hacerlo? ¿Cómo no iba a hacerlo? Y he sido feliz, ya aquí, sin esperar la gloria del cielo. Mira, tú ya sabes que no tengo miedo a la muerte, pero tampoco tengo ninguna prisa por llegar, porque llegue. Podré estar allí más en tus brazos de lo que estoy ahora, porque este es el asombro. El cielo lo tenemos ya desde el momento en que podemos amarte. Tiene razón mi amigo Cabo de Villa. Nos vamos a morir sin aclarar cuál es el mayor de tus dones, si el de que tú nos ames o el de que permitas amarte. Por eso me da tanta pena la gente que no valora sus vidas, pero si estamos haciendo algo que es infinitamente más grande que nuestra naturaleza,
amarte, colaborar contigo en la construcción del gran edificio del amor. Me cuesta decir aquí te damos gloria. Eso sería demasiado. Yo me contento con creer que mi cabeza reposando en tus manos te da la oportunidad de quererme. Y me da un poco de risa eso de que nos vas a dar el cielo como premio. ¿Como premio de qué? Eres un tramposo, nos regalas tu cielo y encima nos das la impresión de haberlo merecido. El amor, tú lo sabes muy bien, es Él solo su propia recompensa. Y no es que la felicidad sea la consecuencia o el fruto del amor. El amor ya es por sí solo la felicidad. Saberte Padre es el cielo. Claro que no me tienes que dar porque quiera. Quererte ya es un don, no podrás darme más. Por todo eso, Dios mío, he querido hablar de ti y contigo en esta página final de mis razones para el amor. Tú eres la última y la única razón de mi amor. No tengo otras. ¿Cómo tendría alguna esperanza sin ti? ¿En qué se apoyaría mi alegría si nos faltases tú? ¿En qué vino insípido se tornarían todos mis amores si no fueran reflejo de tu amor? Eres tú quien da fuerza y vigor a todos. Y yo sé sobradamente que toda mi tarea de hombre es repetir y repetir tu nombre y retirarme. Que al final de nuestra vida, nuestra historia sea el relato de esta amistad, la que Dios quiso tener conmigo, la que yo le permití tener y en la que los hombres pudieron servirse de lo que Dios en mí iba haciendo. Y en eso estará dándose la síntesis de la oración. Vamos a confiar en la Santísima Virgen este primer encuentro. La oración nace del corazón de Dios que nos desea. ¿Sí? Para que hoy durante este día pensemos en esto. Extraigamos los textos, los versículos, los párrafos que nos sirvan para poder ir aprendiendo estas cosas, pero sobre todo incorporar. Hoy pensar mucho en que la oración la inició Dios. Dios está preguntándome ¿dónde estás? Repetirnos mucho esta palabra. Y vamos a ver estos días dónde culmina todo esto allí al final de las Sagradas Escrituras, que también nos ayuda mucho a comprender la oración. ¿Dónde estás? Nos pregunta el Señor y nosotros queremos decirles que queremos estar a tiro de su gracia. Por más que esa gracia nunca se ausenta, nosotros a veces nos escondemos de ella y preferimos vivir en el pecado o lejos de los tiempos de oración, donde podríamos saborear mucho más la cercanía, y a veces nos envuelven las cosas del mundo que se convierten en esas hojas taparrabos o esos bosques en los que nos escondemos pretendiendo que Dios no nos vea o que, olvidándonos de Dios, nos terminemos creyendo que Dios no existe. Pero sabemos que eso no es así. Entonces a la Virgen le confiamos el primer encuentro y nos preparamos. Hoy a la tarde, a las 5 de la tarde, empezaremos a tomar una explicación de la Santa Misa. Esto será a la mañana sobre la vida espiritual y la oración, por la tarde también de la vida espiritual. Vamos a explicar la Santa Misa. Vamos a confiarle todo esto a la Santísima Virgen. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos, y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San José, ruega por nosotros. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Estos textos, también lo que acabo de leer, lo vamos a colocar ahí en el muro de Facebook, también para que el que quiera descargarlo pueda tener este texto y las referencias de los textos bíblicos que hemos dado. Hasta mañana, si Dios quiere.